Muy buenos días, jóvenes. Gusto de saludarlos. Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Mucho gusto. Buenos días, Inge. Buenos días, Rosel. Mucho gusto de saludarlo. Por favor, tomemos nuestra asistencia. Estaba viendo ahí que solo como 16 de 38 que habemos, 37, descontándome. Tomemos nuestra asistencia, por favor, que es muy importante. Enterado, Inge. Ok, gracias. Ingeniero, perdone. Cuénteme. Ahora sí ya tenemos asignados los cursos, ingeniero, pero ¿cómo lo hacemos con la asistencia de la semana pasada? Ah, no tenga pena, yo ya la, ya la reporté, aunque levanten la mano quienes no tomaron su asistencia. eh, José Manuel, José Benjamín, Milton, Rosel, Cristian. Bueno, hagamos algo para que quede registrado ahí. Yo ya reporté, o sea, que los que estuvimos, pero les voy a habilitar un par de minutos la asistencia de hace 8 días, ¿les parece? Bien, ingeniero. Para que los que no Perfecto, estuvieron también y todo, pues, o sea, que quedemos ahí bien. Por esta oportunidad, ¿va? Solo hagámoslo en un minuto, porque puede ser que alguien entre y se pierda y tome la asistencia atrás de hace 8 días. Vamos a ver. Ingresemos ahorita. Probemos, por favor. ¿Me confirman si ya tienen acceso? Ya, Inge. Bueno, hagámoslo ahorita, pues. Un minuto y cierro otra vez. Bajemos ya la mano, por favor, José Benjamín. Los que tengan. Ok. ¿Me confirman si ya terminaron para cerrar? No, no le escucho. Listo, ingeniero. Ok. Ingeniero, buenos días. Buenos días, le escucho. Mira que no sé por dónde tiene lo de la asistencia de hoy, es que no logro ubicarlo. Ahí en el foro de discusión, Ah, ingresemos, foro de discusión y dice asistencia 16 de julio. ok. Gracias, ¿Me, ingeniero. me confirma si... Ajá, sí, ahí está. Ok, bueno, Gracias, ingeniero. estamos a las órdenes. Bueno, entonces ya cerré la asistencia de hace 8 días.
Solo para indicarles a los compañeros que voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Que ya esta semana, para los que se están incorporando el día de hoy, que esta semana pues ya tuvimos una actividad que trabajar, definición de componentes que integran un ordenador. Fue asignado el sábado 9 de julio y nuestro compañero Walter muy amablemente pues nos elaboró un bonito formato. Este es un trabajo un documento que está publicado en la nube, es un trabajo colaborativo donde cada alumno elige algún tema de computadora, de arquitectura de computadora, cualquiera, siempre y cuando no esté repetido. Y por ejemplo, el compañero Walter pues eligió el tema de chipset, él hizo un ensayo sobre este tema utilizando solo una página. ¿En qué consiste el ensayo? El nombre del tema, el nombre del alumno con su número de carnet, una introducción sobre el tema, el desarrollo del tema, si está estructurado, desarrollo del tema, ¿sí? Y incluyendo una gráfica como tal y una conclusión. O sea que en una página prácticamente estamos viendo lo que es el tema de chipset. Miren, está bien trabajado, no solo fue copy-paste, ¿verdad? Desarrollo del tema y una gráfica y una conclusión. Y eso lo hizo cada alumno. Por ejemplo, aquí Sara Lucía Colocho eligió el tema de tarjeta gráfica, GPU, y trabajó la misma estructura del formato que el compañero Walter, pues se tomó ahí el tiempo para poderlo preparar y ahí lo compartió. Entonces, para los que no han hecho todavía, y lo dejé abierto por el día de hoy, o sea, por lo menos durante la clase, para que los que se incorporan pues tengan la oportunidad de poderlo agregar. Miren, qué bonito está todo. Ya le había dado una revisada. Vamos a ver si al final tenemos un par de minutos que alguien nos pueda compartir esto, pero aquí todos podemos apreciar el excelente trabajo que cada alumno realizó. Miren, se nota el profesionalismo con el que hicieron y le pusieron atención a esto. Aquí mouse, alguien eligió el tema de mouse. Socket o Zócalo del procesador también, interesante. O sea, estamos viendo muchos temas que incluyen arquitectura de computadora, los píxeles también. Memoria ROM, muy interesante ese tema también. Entonces les comparto acá por el chat, el enlace, aunque ya estaba en el grupo. ¿Alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp, jóvenes? Les consulto. Por mi parte, ingeniero, no. No, bueno. Igual, ingeniero, por mi parte, no. Igual por mi parte no. Gracias. ¿Alguien tiene el enlace, jóvenes, que nos pueda compartir ahí, por favor? Si no, pues al ratito yo lo comparto. Bueno, entonces es importante que estemos también en el grupo de WhatsApp. Levanten la mano los que aún están pendientes de esa actividad, por favor. Bueno, entonces hay varios. Entonces, pues para estas personas les voy a dar todavía el día de hoy, a más tardar, 11 de la noche, para que puedan elegir un tema y que no lo hagan a la carrera, ¿verdad? Sino que se tomen el tiempo y de acuerdo a lo que también vamos a ver el día de hoy y puedan agregarlo ahí a su documento bajo esa estructura. Solo por esta oportunidad, porque yo comprendo que se están adhiriendo hasta el día de hoy. Entonces bajemos ya la manita, por favor. ¿Y alguien ya compartió el enlace de WhatsApp? Les consulto, si no yo lo comparto ahorita. Aún no, Inge. Ok, muy bien, Rosel, ahorita se los comparto. Ah, fue el compañero Hugo, creo que es el administrador.
Vamos a ver si tenemos acceso. Bueno, es el compañero Hugo. No sé si está presente, si no, al ratito vamos a ver cómo nos ubicamos con él. Y se los compartimos, por supuesto. Bueno, entonces, jóvenes, si se va la señal de video o audio, me avisan, por favor, porque tengo varias pestañas abiertas y todo, ¿verdad? Pero porque me van a servir. Nuevamente, confirmo si ven mi pantalla. No, Inge. Ok, No, ingeniero. No, ingeniero. gracias. Ahorita compartimos. Yo soy el administrador, dice Fernán Emilio. No, arquitectura 2. Esta es la sección A, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ajá, el administrador es... Ah, ya, estoy aquí. Entonces vamos a ver si tengo... Ahí está, ya lo tengo acá. Ahí está, jóvenes. Ahí está el enlace para unirse al grupo, por favor. Hagámoslo ahorita de una vez, así estamos todos en sintonía. Ahí está muy bien, Rosel, ya se unió. Ahí está, excelente. Muy bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes. La clase es un poquito teórica, pero muy importante, es base fundamental para que podamos conocer en sí cada una de las partes de la computadora. Podría ser que llevemos ya varios años trabajando sobre la misma y desconocemos partes muy importantes. Eso es válido para alguien que no se dedique directamente al tema de ingeniería en sistemas o a la carrera o al tema de informática, ¿verdad? Alguien, un operador, un usuario final o alguien que trabaje de ofimática y todo, él desarrolla sus actividades sin saber qué pasa internamente dentro de la computadora. Pero en el caso de nosotros, que somos del área de sistemas, pues no se vale, ¿verdad? Desconocer saber cómo trabaja la computadora internamente, ¿verdad? Y aunque es difícil también llegar hasta el nivel más bajo, ¿verdad? De cómo opera en sí el microprocesador y la computadora, cada uno de sus componentes, pero llegar un poquito a tener ese conocimiento nos va a ayudar bastante, en todo sentido. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a trabajar, vamos a ver este documento. ¿Sí me confirma? ¿Sí ya lo están viendo? Sí, yo dije. Ok, gracias. Entonces necesito su participación y su plena atención, por favor. Bueno, arquitectura de von Neumann y arquitectura de Harvard. Necesito que alguien me ayude. ¿Qué idea tienen sobre o qué han escuchado sobre arquitectura de von Neumann y arquitectura de Harvard? Por favor, una participación o dos sería excelente. O es la primera vez que hemos escuchado esto, o la hemos escuchado, no nos ha llamado la atención investigar, o en qué se diferencian, o qué es la arquitectura von Neumann y la arquitectura de Harvard. ¿Jóvenes? Es primera vez que las escucho, ingeniero. Ok, excelente, muy bien, me gusta esa sinceridad, de verdad. Bueno, entonces vamos a entrar, pues.
Dice que hay dos arquitecturas distintas relacionadas con el uso y distribución de la memoria. Es más que todo en ese sentido. ¿Y cuáles son? La arquitectura de von Neumann y arquitectura de Harvard. Hay bastante contenido que trabajar y ver sobre esto, pero por cuestión de avance sobre los otros temas, pues vamos a dar, en este caso, información relacionada directamente sobre estas arquitecturas, llegar de una vez al tema directamente. Dice que la arquitectura von Neumann, tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad central de proceso está conectada a una memoria principal única, casi siempre solo RAM, donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único, control de direcciones y datos. Bueno, entonces veamos acá, pues. No activé yo voy a ver si voy rapidito. Esta es mi herramienta que me puede ayudar. Bueno, entonces veamos pues, jóvenes. Necesito que tengamos claro este concepto de la arquitectura de von Neumann. Tenemos por este lado lo que es la memoria RAM, lo que habíamos dicho anteriormente, que es la memoria principal, ¿sí? Es la memoria principal. Y por este otro lado tenemos lo que conocemos nosotros como CPU. ¿Estamos claros ahí? Bueno, está la memoria principal, la memoria central y la unidad central de procesos. Para que esta memoria RAM se comunique con la unidad central de proceso o viceversa, tiene que haber un bus de control, un bus de direcciones y un bus de datos, ¿sí? En su momento vamos a ver detenidamente qué son los buses, pero por este momento necesito que nos tomemos esta idea, ¿sí? Para poder, en este caso, comunicarse la unidad central de proceso y la memoria RAM, que las dos están precisamente en la tarjeta madre, en el motherboard. Necesitamos de un bus de control, un bus de direcciones y un bus de datos e instrucciones, ¿sí? Específicamente en este bus de datos e instrucciones, miren, hay un solo bus. Este bus pues nos acarrea o nos permite llevar datos y nos permite llevar instrucciones, ¿sí? Pero puede llevar solo datos a la vez y solo instrucciones a la vez. Entonces necesito que nos concentremos precisamente en este bus que está acá, ¿verdad? Bueno, entonces ya concentrándonos nosotros en este bus de datos e instrucciones, dice que la unidad central de proceso se comunica con la memoria RAM a través de esos buses, pero hay un solo bus para acarrear instrucciones y datos. Sabemos que las instrucciones, cuando preguntamos en programación 1 qué es un programa fuente, es un conjunto de instrucciones escritos en un lenguaje de programación que nos permiten realizar una tarea en especial, ¿sí? Esas instrucciones del programa fuente son traducidas al lenguaje máquina por medio del compilador, pero siguen siendo instrucciones. Entonces tenemos nuestro programita ya a nivel de instrucciones, ¿sí? Que son las que son leídas e interpretadas por el microprocesador, pero también a la vez van datos que sirven para poder operar juntamente con las instrucciones. Entonces dice que la arquitectura de von Neumann tiene esta forma,
tiene la unidad central de proceso y una memoria principal. En esa memoria principal tenemos lo que son instrucciones y lo que son datos. Quizás esto no parezca extraño para nosotros el día de hoy, porque tenemos la memoria RAM y en ella están las instrucciones y los datos, ¿sí? Ahorita olvidémonos por esta parte de la ROM, porque es una arquitectura que también, ¿verdad?, nos va a servir a comprender lo que es la arquitectura de Harvard, y por eso incluye también la arquitectura, la memoria ROM. Sabemos que la memoria ROM es contenido que existe ahí, solo nos permite leer. Entonces, prácticamente, pues entremos en la memoria RAM. Ahora sigamos leyendo. Dice, en un sistema con arquitectura von Neumann, el tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho de bus que comunica la memoria con la CPU. Así, un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 8 bits, es decir, un byte. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si este bus que tenemos acá, en este lado, en esta parte, es de 8 bits, ¿sí? Todas las instrucciones, todos los datos tienen que trabajar bajo esa medida. ¿Y qué pasa si tenemos un dato que tenga 16 bits? Bueno, se tiene que particionar y trabajar, y trasladar 8 bits de primero y seguidamente los otros 8 bits. Así es como trabaja el microprocesador, solo que a una velocidad increíble. Pero entonces estamos sujetos a eso. Entonces dice, si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las transferencias de datos de la instrucción anterior. Así es como trabaja la arquitectura de von Neumann. Miren, o sea, está trasladando datos, está trasladando ya sea instrucciones, y mientras traslada esas instrucciones no puede trasladar datos o más instrucciones, tiene que finalizar, ¿sí? Entonces no puede trabajar varios, o sea, traslados al mismo tiempo, porque existe un solo bus que acarrea datos y que acarrea instrucciones. Tenemos que tener bien claro, jóvenes, qué son los datos y qué son las instrucciones, para que sepamos comprender este concepto. Bueno. Entonces dice, las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura von Neumann son: la primera, la limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. La segunda, la limitación de la velocidad de la operación a causa del bus único para datos e instrucciones, que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo cual impide superponer ambos tiempos de acceso. Entonces, el culpable, podríamos decirlo, de esta arquitectura, pues no fue la persona que creó esa arquitectura, sino precisamente esto, porque tenemos un solo bus para poder acarrear instrucciones y datos, y ustedes ya vieron las limitaciones. Quiero preguntarles si tenemos claro este concepto, jóvenes. Sí, Inge. Ok, bueno, esa es la limitación que tenemos. Ahora veamos la arquitectura de Harvard. ¿Sí? Si ustedes vieron el documento anterior, le dieron una leidita, pues se dieron cuenta ahí, en este caso, que es la arquitectura de von Neumann y la de Harvard, y su fecha de creación. ¿Sí? Vean la arquitectura de Harvard. Este modelo que utilizan los microprocesadores PIC, ¿sí? ¿Qué significa PIC? La pregunta. Circuito integrado programable, ¿verdad? Tiene la unidad central de proceso,
CPU conectada a dos memorias, una con las instrucciones y otra con los datos, por medio de dos buses diferentes. ¿Ve? Que podemos apreciar un poquito más. Entonces ustedes rápidamente van a ver la diferencia. Por este lado tenemos las instrucciones y por este lado tenemos, ahí está, y por este lado tenemos los datos. Ahí estamos. Por consiguiente, tenemos acá, igual, miren para comunicar, ahora y tenemos, por supuesto, de este lado tenemos la CPU. Ahí está. Ahí está la CPU. Y por supuesto, para poder comunicarse, en este caso, las instrucciones, vean, ahora tenemos de este lado un bus para acarrear las instrucciones precisamente y otro bus para acarrear los datos. Entonces, ¿qué diferencia vemos con la arquitectura de von Neumann? Que precisamente aquí la memoria, hay una memoria para instrucciones y hay una memoria para datos. Hay buses que trasladan información, bus de control, bus de instrucciones y en este caso de direcciones y bus de instrucciones para la memoria de instrucciones. Y tenemos bus de control, direcciones de datos y bus de datos para los datos. Es decir, tenemos separada en este caso una memoria para instrucciones y una memoria para datos. Pregunta. ¿Qué arquitectura es la que creen ustedes que funciona mejor? Ya vieron ahora la diferencia. ¿Qué arquitectura creen ustedes que funciona mejor? Dice, vean, una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa, memoria del programa, y la otra solo almacena datos, memoria de datos. Ambos buses son totalmente independientes, lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a las instrucciones. Como los buses son independientes, esos pueden tener distintos contenidos en la misma dirección y también distinta longitud. También la longitud de los datos y las instrucciones puede ser distinta, lo que optimiza el uso de la memoria en general. Es más, o sea, yo puedo acarrear instrucciones al mismo tiempo de este lado y también puedo acarrear datos de este lado. O sea, como tengo buses por aparte, puedo hacer esto. Y aparte de eso, dice que ahora ya no se limita a una sola longitud, ¿verdad? De tamaño de traslado de información, como la anterior. Si nuestro bus era de 8 bits, teníamos que trabajar y trasladar información de 8 bits. Si era más, tenía que variar un poquito. En cambio, aquí vean, está esa diferencia también de poder trasladar la información. Entonces, ¿qué arquitectura creen ustedes que es la mejor? Para mí la de Harvard, ingeniero. ¿Verdad que sí? ¿Alguien más? Esta es la de von Neumann. Harvard, Inge. La de ¿Verdad? Bueno, ahora, entonces, ¿por qué hoy día seguimos usando la arquitectura de von Neumann? Por la ignorancia, tal vez. Pues Puede ser por costos también. por costos y todo, pero, bueno, excelente. Un comentario más.
Bueno, entonces resulta, si ustedes leyeron el documento anterior, jóvenes, esta arquitectura la trabajamos o se ve precisamente en lo que son los microcontroladores, ¿sí? En lo que decíamos también, circuito integrado programable, esta arquitectura de Harvard. Y esta arquitectura, de von Neumann, si ustedes leyeron, por eso les decía, es importante que leamos el contenido que se les dio. Igual, hoy, por ejemplo, quizás no nos dé tiempo ver todo esto, todo el contenido que traemos, pero si yo se los comparto con el compromiso de poderlos trabajar, de poderlo ver. Esta arquitectura la vemos hoy día en las computadoras, por ejemplo, en las tablets, ¿sí? En las computadoras, en las portátiles, ¿verdad? Esta arquitectura. Pero ahora, pues, tenemos, como ustedes ya saben, ahora cómo trabajan estas dos, así a nivel general, la arquitectura de von Neumann y de Harvard, ¿sí? Decimos, en la arquitectura de von Neumann, pues por eso es que a veces se lentea la máquina y todo. No, eso fue originalmente. Han habido tecnologías, han habido avances tanto de hardware y de software que han mejorado precisamente esta arquitectura de von Neumann. Y resulta que hay una, no sé si ven el navegador de internet, les consulto. Sí, Inge. Gracias. Arquitectura de Harvard mejorada. Ya sabemos cómo trabaja la arquitectura de Harvard, ¿verdad? Entonces, hay una arquitectura que se llama arquitectura de Harvard modificada. Yo les indicaba que la arquitectura de Harvard es utilizada en los microcontroladores, pero hay una arquitectura de Harvard modificada para trabajarla, ¿verdad? A nivel de computadoras, portátiles, tablets, etc. Dice, es una variación de la arquitectura de Harvard que permite que los contenidos de la memoria de instrucciones sean accedidas como si fuesen datos, ¿sí? Entonces, esta arquitectura de Harvard mejorada prácticamente es la que podemos apreciar hoy en día en nuestras computadoras. Es decir, al final usamos parte de la arquitectura de von Neumann y parte de la arquitectura de Harvard. Porque recuerden, miren aquí en la arquitectura de Harvard, si ustedes toman un poquito de atención en cuanto a esta parte, miren, aquí dice memoria ROM y aquí memoria RAM. Es decir, que las instrucciones, la memoria ROM es una memoria de solo lectura. ¿Cómo grabamos información? ¿Cómo grabamos nuestras instrucciones ahí si es solo lectura? ¿Me explico? En cambio, en la memoria RAM, miren, sabemos nosotros que podemos escribir datos ahí en la memoria RAM y todo. En cambio, aquí no. Entonces, la arquitectura de Harvard mejorada, pues, permite, en este caso, tener acceso a esta memoria ROM y permitir también escribir. Y es lo que se ven en los microcontroladores, por ejemplo, en Arduino. En el caso de Arduino, nosotros trabajamos nuestro programa en una interfaz de desarrollo integrado, un IDE, y después quemamos el código, ¿verdad?, en la memoria del microcontrolador de Arduino, ¿sí? Entonces ya permite ahora reescribir código que estaba en la memoria ROM. Bueno, entonces esto era lo que quería hablarles de la arquitectura de Harvard, de von Neumann y de Harvard. Hay documentación e información en la diapositiva, en el documento que les compartí anteriormente, ¿sí? Eso era lo que quería hablar y por eso me tomé este tiempo respecto a esto. Ahora vamos directamente al tema de hoy, que son componentes principales de un computador. Bueno.
Componentes principales de un computador. ¿Cuáles son los componentes principales de un computador? ¿Alguien que lea, por favor, jóvenes? Para estar seguro que están viendo ahí la pantalla. Componentes principales de un computador: motherboard, tarjeta madre o placa base, CPU, memoria RAM, buses, puertos e interfaces, chipset, evolución y capacidad de una computadora. Muchas gracias, muy amable. Entonces, ahora yendo un poquito más dentro de la computadora, pues vemos que la arquitectura de la computadora está integrada también, o por sus componentes. Motherboard, que alguien ya nos hizo favor de hacer una investigación al respecto, yo creo, ahí en el documento, que es la tarjeta madre o placa base o placa principal, la CPU, la unidad central de proceso, la memoria RAM, los buses, puertos, interfaces, chipset, evolución y capacidad de una computadora. Una pregunta, hace 8 días les decía yo, ¿cómo ustedes pueden especificar en 3 módulos importantes la arquitectura de una computadora? La arquitectura de una computadora, pues podemos en este caso especificarla así generalmente: entrada, proceso y salida, ¿sí? Ingresan datos, se procesan datos y salen datos. Pero ya internamente, ya la arquitectura principal de una computadora está compuesta por la memoria RAM, el microprocesador y, en este caso, la interfaz de entrada y salida, lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? La arquitectura de una computadora esto, por favor, o sea, que quede claro. Lo podemos ver en estos 3 bloques. Tenemos la memoria RAM, tenemos el microprocesador, la CPU, y las unidades de entrada y salida. En estos 3 bloques tenemos que ver eso precisamente. Y estas se comunican entre sí a través de los buses. La pregunta, ¿cuál es el bus que comunica la memoria RAM con la CPU y con las unidades de entrada y salida? Yo les indicaba anteriormente, hace 8 días, que hay un bus. ¿Cómo se llama ese bus? Vean, así es como se comunica en este caso y está integrada la arquitectura general de una computadora, ¿sí? La RAM, CPU y las unidades de entrada y salida. Y tenemos un bus principal que yo les indicaba que se llama bus del sistema. ¿Sí? Aparte del bus de direcciones, bus de control y bus en este caso, de instrucciones y datos. Pero el bus principal que comunica la RAM con la CPU, las unidades de entrada y salida, se llama bus del sistema. Entonces veamos cómo la arquitectura de una computadora está integrada por la RAM, por la CPU y las unidades de entrada y salida. Ya sabemos o ya tenemos conocimiento que es la RAM, aunque va a haber una clase específicamente para esto. Ya tenemos conocimiento sobre qué es la CPU, la unidad central de proceso, y qué son las unidades de entrada y salida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, teníamos un curso de introducción a los sistemas de cómputo, creo que en el primer semestre, se indicaban que teníamos en este caso el teclado como unidad de entrada, el monitor como unidad de salida, pero también internamente tenemos componentes que son de entrada y salida internamente. Pero también podemos familiarizar esto con el entorno, ¿verdad? Que aquí afuera tenemos, por ejemplo, podría decirse que tenemos una impresora, perdón. Y podría ser en este caso, ¿verdad?
un dispositivo de salida. Pero internamente la arquitectura de una computadora es RAM, CPU y unidad de entrada y salida. Bueno, aquí tenemos la motherboard. Sí, aquí tenemos una vista de todos los componentes de una tarjeta madre. ¿Sí? Ya podemos apreciarla un poquito más. E indicamos que es una tarjeta madre. ¿Alguien que nos haga favor de leer, por favor? Sí, ingeniero. Ok, gracias. La motherboard, la placa base, también conocida como tarjeta madre, la placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impresa a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio, portátil o algún dispositivo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Una tarjeta madre en la plataforma sobre la que se construye la computadora sirve como medio de conexión entre un microprocesador y los circuitos electrónicos de soporte de un sistema de cómputo en la que descansa la arquitectura abierta de la máquina también, conocida como la tarjeta principal o placa central del computador. Existen variantes en el diseño de una placa madre de acuerdo al tipo de microprocesador que va a alojar y la posibilidad de recursos que podrá contener. Integra y coordina todos los elementos que le permiten de acuerdo al funcionamiento de una computadora. De este modo, una tarjeta madre se comporta como aquel dispositivo que opera como plataforma o circuito principal de una computadora físicamente. Se trata de una placa material sintética sobre lo cual existe un circuito electrónico que conecta diversos componentes que se encuentran insertados o montados sobre la misma. Los principales son un microprocesador montado sobre una ranura llamada zócalo, memoria principal RAM montada sobre ranura llamada banco de memoria y ranuras de expansión que se insertan tarjetas de video, sonido, módem, etc. Chips, BIOS, chipset. Muchas gracias, muy amable. Perdonen ahí, jóvenes, que es la teoría, pero es importante que conozcamos esta teoría. Yo me caracterizo un poquito más de ir a la práctica, pero es importante tener conocimiento de toda esta teoría. Entonces, veamos las partes principales de una tarjeta madre, ¿sí? Tenemos en este caso lo que es el zócalo, esta parte donde se inserta el microprocesador. Tenemos el chipset, puente norte y puente sur, lo que el compañero Walter investigó. Vamos a ver para qué funciona ese chipset, puente norte y puente sur, ¿sí? Tenemos los zócalos para memoria RAM, que se le llaman también bancos de memoria. Tenemos un conector para la disquetera. Anteriormente, pues, esta es una motherboard, o sea, con la arquitectura anterior, donde habían unos dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? Que le llamaban disquete, se los mostraba hace 8 días, y conectábamos, en este caso, el cincho de interfase en este zócalo como tal. También tenemos conectores IDE, que nos permitían también conectar a los discos duros, la batería, la memoria ROM, si podemos apreciar aquí de este lado, ¿sí? De solo lectura. Tenemos slot ISA para poder, en este caso, insertar tarjetas de expansión, como lo decían los compañeros, de video, de red, ¿sí? Tenemos slot PCI también para insertar tarjetas de expansión. Slot AGP para video y conexiones del panel trasero, ¿sí? Entonces,
Esta es una vista general de lo que es una tarjeta madre, así, como la vemos internamente. Bueno, pues ahora pues apreciamos un poquito más de cerca lo que es la CPU, ¿sí? La unidad central de proceso, y todos estos pines, ¿sí? Es donde, esta es la base estos pines son los que hacen la conexión con la circuitería de la tarjeta madre y los que permiten en este caso la comunicación con todos los componentes. Entonces estamos viendo el microprocesador así como una vista para arriba, ¿verdad? Ya inserta en la tarjeta madre podríamos apreciarlo de esta forma, y si le damos vuelta, pues tiene todos estos pines. Hoy en día, pues ya hay microprocesadores que ya no tienen todos estos pines, ya solo están los contactos en sí, y que ya no se permiten extraerlos, ya vienen de una vez ahí sellados, como podría decirse, dentro de la placa madre. Bueno, significado de CPU. ¿Alguien que nos haga favor de leer, por favor? Una señorita ahí que nos podría apoyar. Ya los varones han participado bastante. Nadie. O se me fue el audio. Si no, se lo leo yo, ingeniero. Por favor, si fuera tan amable. CPU son las siglas de Central Processing Unit, traducido al español como la unidad central de procesamiento de un dispositivo electrónico, como una computadora, un teléfono móvil, una tablet, una consola de videojuegos, etc. La unidad central de procesamiento sirve para leer y ejecutar las instrucciones de los programas instalados en la computadora, teléfono u otros dispositivos electrónicos. Muy amable, gracias. Entonces, jóvenes, regularmente, pues, a esto le llamamos una computadora, ¿verdad? Y si mucho a esto, pero también un teléfono es una computadora, ¿verdad? Una consola de videojuegos es una computadora. ¿Y por qué? Porque tiene precisamente alguien que opera eso y que se le llama CPU. Tiene una unidad central de procesos. ¿Cuál es el objetivo principal de la unidad central de proceso? ¿Cuál es el objetivo? Miren, leer y ejecutar instrucciones. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de la unidad central de proceso, leer y ejecutar instrucciones. Para eso fue hecha, para eso fue creada y trabaja a una velocidad increíble, ¿sí? ¿Cuántos miles de millones de instrucciones por segundo? ¿Sí? Cuando nosotros, si nos dicen, mira, haceme 10 sumas en un segundo, 5 más 3, 3 más 4, 8 más 10, tal vez hacemos 2 y mucho, 3, o alguien 5. Cuando un microprocesador puede realizar 1.000.000 de sumas en un segundo. ¿Y cómo es eso? O sea, es increíble, es una tecnología, ahí hay inteligencia aterrizada de años y suma de ingenieros, de electrónicos. Hay bastante ciencia en la construcción de los microprocesadores. Hoy en día, pues nosotros agarramos la computadora, trabajamos sin saber a qué velocidades, sinceramente, trabaja. Entonces, yo les cuento todo esto para que vayamos teniendo conciencia de cómo trabajan los microprocesadores. No es arte de magia, sino hay ingeniería ahí. Bueno, entonces yo les pido que participemos, por favor. Alguien que nos lea esta primera parte. Vamos. La CPU es una placa o chip que se encuentra integrada en la tarjeta madre y contiene todos los circuitos esenciales para el funcionamiento del aparato electrónico que lo contenga. Muchas gracias, ahí estamos, excelente. Miren, y aquí apreciamos lo que es la CPU, ¿sí? Es un chip. Ya les decía hace 8 días que no vamos a confundir
digamos, la parte física o el case de una computadora que le decimos, mira, tráeme la CPU, cuando la CPU realmente está adentro todavía de esta parte que vemos acá, ¿sí? Aquí adentro hay un chip, ¿sí? Hoy en día, pues, hay varios chips, ¿sí? Entonces, muy importante que sepamos esto. Siguiente, alguien que nos haga favor para leer el siguiente. La función de la CPU es procesar todas las operaciones lógicas y aritméticas que el dispositivo requiere, con el fin de ejecutar la acción deseada por el usuario. Muchas gracias. Excelente, excelente. Vean, es ejecutar, es procesar. ¿Cuál es la función principal? Procesar. Las operaciones lógicas y aritméticas, ¿sí? Y para eso está el microprocesador. Ya dentro del microprocesador hay una unidad de aritmética y lógica que se llama ALU, ¿sí? Que es la que precisamente realiza las operaciones lógicas y aritméticas, ¿sí? Dentro del procesador hay varios componentes que le ayudan a realizar todas esas tareas, ¿sí? Hay registros, está la unidad aritmética y lógica, está la unidad de control. En su momento vamos a ir viendo cada una de estas. Por favor, ¿alguien más? Leamos sin pena, o sea, leo una vez. Ajá. Las computadoras pueden tener más de un CPU, como por ejemplo los procesadores multinúcleos, multicore processors, que integran dos CPU en un solo chip. También es el caso de los computadores formateados, que incorporan más de un CPU para acelerar su poder de procesamiento de información. Muchas gracias. Entonces vean pues jóvenes, aquí ya nos estamos adentrando un poquito más. Quizás los contenidos anteriores se nos han facilitado, pero puede ser que estos ahorita se necesiten un poquito más de atención. Dicen las computadoras pueden tener más de un CPU. ¿Creen ustedes que es posible eso? Les pregunto. Y a eso se le llaman en este caso multinúcleos. Miren. O le llamamos multicore. ¿Es posible eso, jóvenes? Sí, Inge. Ok, gracias. Dice que ahora pueden integrar más de 2 CPUs. Ahora la pregunta es, ¿será que, me estoy adelantando un poquito, ¿será que van a haber 2 microprocesadores como estos? ¿O dentro de esto hay varios chips? Porque recuerden que esta es la placa física, que internamente está un chip de CPU. Y según lo que dice aquí, dice que ya van a haber varios chips. ¿Creen ustedes que es posible? Entonces, lo que yo me imagino es que pueden haber en este caso, aquí dicen que hay una CPU, aquí adentro hay una CPU. Pero ahora pues dicen que son varios núcleos. Puede ser que hay varias CPUs acá internamente. Veamos, sigamos leyendo y sigamos avanzando. Vean con qué ritmo vamos. Vamos despacio para su mejor comprensión, pero sí necesitamos ponerle atención. ¿Alguien más? ¿El siguiente? El tamaño de la CPU ha disminuido considerablemente con respecto a los modelos anteriores. Por eso también se le conoce como microprocesadores. Excelente, muchas gracias. ¿Se recuerdan hace 8 días cuando preguntábamos por qué le llamamos procesador y por qué microprocesador si era lo mismo? Entonces, precisamente por el tamaño, y ahí le atinó el compañero que indicaba eso, ¿sí? El tamaño de la CPU ha disminuido considerablemente con respecto a los modelos anteriores, por eso también se le conoce como microprocesador, ¿sí? Microprocesador. Aquí estamos viendo en la gráfica un Core 2 Duo, y aquí estamos viendo un Core i7, miren. Y aquí todavía el tamaño es pequeño, o sea, anteriormente habían microprocesadores, tal vez de unas 3 pulgadas,
cuadradas, y originalmente pues eran cuartos, eran edificios donde estaban estas computadoras, ¿verdad? Y ahora pues en el bolsillo de nuestro pantalón podemos tener una computadora. Bueno, sigamos avanzando. Vamos con el último. ¿Alguien más? Es un error. Ajá, continúe. Es un error usar las siglas CPU para referirse a la torre, caja o gabinete de la computadora de escritorio. La torre no es una unidad de procesamiento central, sino el lugar donde se encuentran todos los componentes importantes, incluyendo su tarjeta madre y la CPU. Perfecto, excelente. Ese es error, jóvenes, ¿verdad? Referirse al gabinete de una computadora, de una desktop, de escritorio, y decir, mira, ahí está la CPU. A eso se lo aceptamos a alguien que no conozca de esto y sea un usuario final, está bien. Pero nosotros ya sabemos cómo llamar. Gabinete, case, parece muy bien la palabra gabinete, como lo decíamos hace 8 días. Entonces, todos estos conceptos son repasos, ¿verdad? Que nos pueden servir y quizás a alguien puede ser de tema nuevo. Ahora ciclo de instrucciones del CPU, un poquito más allá, jóvenes. Ahorita ya vamos un poquito aterrizando a esto. Entonces, por favor, pido que alguien lea, por favor, esta parte. Vamos. Un ciclo de instrucciones, también llamado ciclo de fetch and execute o ciclo de fetch decode, en el periodo que tarda la unidad central de proceso, CPU, en ejecutar una instrucción del lenguaje máquina. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, este es el ciclo de instrucciones del CPU. Mucho ojo con esto, por favor. O sea, ¿por qué le llamamos esto? Y también se les suele llamar, lo que leía el compañero, esto, miren, en 3 palabras. Fetch and executor, o también fetch, decode, aquí, y execute. Esto es lo correcto. Miren, tenemos 3, eso es muy importante. Fetch, decode y ejecutar, ¿sí? Fetch significa localizar o buscar, decodificar la instrucción es decode y ejecutar la instrucción. Este proceso lleva a cabo 4 fases. Realmente son solo 3 fases, que es fetch, decode y execute. Pero lo ponemos en 4 fases para poder comprender mejor. Vean pues. La CPU busca en la memoria RAM los datos que requiere para ejecutar la instrucción y copia dentro del procesador. Ese es el primer paso. Después, decodificación. Los datos son descodificados y analizados para entender de qué se trata la instrucción. Luego es enviada a las unidades de ejecución ALU. 3. Las instrucciones decodificadas se ejecutan. Es cuando corre el programa. Y 4. Escritura y reescribir. El resultado es escrito en los registros internos del procesador o en memoria RAM. ¿De qué trata esto, jóvenes? Quizás algunos o varios lo hemos escuchado. El ciclo de instrucciones del CPU. Que quede muy claro esto. Un microprocesador puede ejecutar una única instrucción al mismo tiempo. Solo una instrucción al mismo tiempo. Tanto los microprocesadores anteriores como los actuales, solo una instrucción al mismo tiempo. Y decimos, pero ¿cómo es posible? No, usted, no, ahí está equivocado. Yo puedo estar escuchándolo ahorita, estoy chateando, estoy escuchando música, estoy terminando una tarea del siguiente curso y usted me dice que solo una instrucción a la vez, o sea, no es posible. Pues sí es posible. Los microprocesadores ejecutan solo una instrucción a la vez. Que veamos varias instrucciones trabajando al mismo tiempo, pues ya hay otras tecnologías, por ejemplo, los microprocesadores con varios núcleos y cada núcleo con varios hilos, pero al final solo es una instrucción a la vez. Ya cuando hay en este caso
el tema de ejecución en paralelo, ¿verdad? Es porque varios núcleos están trabajando varias instrucciones al mismo tiempo, pero cada núcleo es un microprocesador. Y si un núcleo tiene varios hilos, cada hilo ayuda a trabajar parte de una tarea en especial. Pero nos concentramos al final que un microprocesador realiza una sola tarea a la vez. Entonces, como trabaja solo una instrucción a la vez, ¿cómo es el ciclo de instrucciones de la CPU? Es muy importante comprender esto. Lo primero que hace es, en este caso, ¿sí?, que busca en memoria, miren, la CPU busca en la memoria RAM los datos que requiere para ejecutar la instrucción y copiar dentro del microprocesador. Este trabajo lo hace la CPU, pero especialmente dentro de la CPU hay un componente que se llama la unidad de control, y es la que busca la instrucción y después la descodifica. No es decodificar, sino es decodificación. Dice, los datos son descodificados y analizados para entender de qué se trata la instrucción. Recuerden que las instrucciones son instrucciones máquina, de código máquina, y están en la memoria. Entonces hay una instrucción que precisamente alguno de ustedes escribió y dice, voy a hacer una operación suma. Entonces lo que hace el microprocesador, extrae esa instrucción de la memoria RAM, paso 1, el paso 2, interpreta qué es lo que quiere dar a entender la instrucción, por eso es la descodificación, y dice, se trata de una suma, ¿sí? Y la ejecución precisamente, pues, es cuando ya realiza la suma, la operación suma. Bueno, el programa dice que se tiene que realizar una suma. Aquí está la instrucción y le dice la unidad de control a la unidad aritmética y lógica. Mira, aquí la instrucción dice que se tiene que realizar una suma. Aquí está la instrucción y aquí están los datos. ¿Cuáles son los datos? 5 y 3. ¿Qué es lo que hace la unidad de aritmética y lógica? Pues dice 2 más 3 es igual a 5. ¿Qué hace con ese 5? Ese valor, precisamente en la parte 4 dice, escribe ese resultado. Dentro de la CPU hay unos componentes que se llaman registros, y estos registros almacenan información. Entonces puede ser que la CPU escriba el número 5 dentro de ese registro, o también lo escriba directamente a la memoria RAM. Entonces, jóvenes, ese es el ciclo de instrucciones del CPU. Búsqueda, decodificación, ejecución y escritura. Por favor, mucho ojo con estos 4 pasos, porque de aquí depende ya a qué velocidad trabaja el reloj de una CPU y por qué eso de los megahertz, gigahercios y todo eso. Por esto precisamente. Bueno, vamos a seguir. Vean, aquí está lo que yo les indicaba. Miren, está esta parte. Esto es lo primero que hace. Sí, fetch, o sea, busca, localiza o carga. Aquí tenemos esta primera parte, 1. La siguiente parte, miren, 2, decodifica, descodifica. ¿Quién lo hace? La unidad de control. La unidad de control es parte de la unidad central de proceso, ¿sí? Y ya la unidad de control interpreta y dice, esta instrucción dice que se tiene que hacer una suma, pues pasa precisamente esa indicación a la unidad aritmética y lógica y es la que ejecuta la suma, ¿sí? Y precisamente después de esto, entonces ya estamos aquí con el paso 3, ¿sí? Ya ese resultado ya lo almacena en la memoria RAM o en algún registro de la CPU. Entonces vemos aquí que toda esta parte que tenemos acá es la CPU.
CPU. Ahora pues ya vamos un poquito más. Decimos la CPU está integrada por la unidad de control y la unidad aritmética y lógica. Miren. Y ahora aquí tenemos la memoria RAM. Miren, la memoria RAM. Entonces vean cómo se comunica la memoria RAM con la CPU y cómo interpretan una instrucción. Y por eso aquí dice visualizando el ciclo de instrucción. Y alguien dice, pero ¿por qué es importante saber esto? O sea, ya me aburre, o sea, yo quiero ir a la práctica, quiero conocer esto. Pero ya estos temas, jóvenes, si ustedes preguntan a cualquiera, pocas personas conocen. Mira, dicen, mira cuál es el ciclo de instrucciones de la CPU. Ah, no, yo no sé, lo que yo sé es programar, trabajar y eso no me interesa. Pero nosotros, y para este curso tenemos que tener claro esto. Entonces, dice fetch, decode y execute. Es lo que yo les decía precisamente que está integrada por estas tres partes. ¿Vea? Fetch, decode y execute. ¿Sí? Entonces, localizar o buscar, descodificar o interpretar y ejecutar. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y vean, aquí está también otra forma gráfica. ¿Alguien, jóvenes, comentó algo ahí o quiere hablar? Yo escuché un sonidito, por favor. Dije, solo una duda. Así chiquita. Ajá. La gráfica anterior. Ahorita regreso. Ajá, ¿esta? Sí, el fetch sale de la RAM, pero ahí la duda que tengo es, ¿el fetch lo hace el microcontrolador de la RAM o lo hace la unidad de control? O sea, la unidad de control busca en la RAM. ¿En qué orden? O sea, ¿quién es el que activa qué? Ah, Y por las gracias. flechitas, pues se confunde un poco, ¿no? Ah, bueno, gracias. Pues fíjese que el trabajo lo hace precisamente el microprocesador, ¿sí? La CPU, que es el que estamos hablando, la parte de la FED, busca en la memoria RAM los datos que requiere para ejecutar la instrucción. Y tal vez por eso usted, o sea, tiende a confundirse un poquito, pero aquí lo que está localizando, pues precisamente son los datos o las instrucciones, ¿verdad? En esta parte. Pero es la CPU la que realiza ese trabajo. Perdón, aquí está. Y aquí lo dice, miren, la CPU busca en la memoria RAM los datos que requiere para ejecutar la instrucción y copiarla dentro del procesador. O sea, lo que estamos viendo aquí es que la CPU prácticamente hace este trabajo del fetch, ¿sí? O sea, todo este trabajo, si usted se da cuenta, miren, decodificar, ejecutar, o sea, fetch y almacenar, todo este trabajo lo hace el microprocesador, todo. Pero lo que yo estaba señalando aquí prácticamente es que en esta parte tenemos la CPU. No es que el store, precisamente, porque yo les decía también en esta parte del store que también se podía almacenar el resultado dentro de la CPU, porque aquí hay unos registros de memoria, ¿sí? R1, R2. Y también es el resultado que se almacena de la operación. Entonces miremoslo de esta forma. Todo el trabajo lo hace la CPU. Busca en esta parte de la memoria los datos, los descodifica, los ejecuta y también los guarda aquí en memoria, ¿sí? Entonces el trabajo todo lo hace la CPU, pero está dividida bajo este diagrama, ¿sí? Entonces la RAM pues no tiene un microprocesador o microcontrolador propiamente que vaya a interpretar precisamente y hacer la búsqueda de lo que tenga acá. No sé si con eso me explico, yo creo Hugo me habló. Sí, gracias. Ajá. Bueno, muy bien Hugo, gracias. Entonces aquí pues igual vemos el ciclo de instrucciones, aquí un poquito más gráfico y vemos que está, por ejemplo, vea la parte de que hablábamos anteriormente, hacer la búsqueda, hacemos la descodificación, ejecutamos y volvemos a guardar nuevamente, ¿sí?
Pero esos datos se guardan temporalmente, ya sea en el registro del microprocesador o en la memoria RAM. Pero si lo miramos de forma gráfica, pues aquí está, ¿sí? Fetch, en este caso, tenemos acá esta parte, el fetch, decodificar, ejecutar y almacenar. Bueno. ¿Cuáles son los componentes del CPU? Dice que la unidad central de procesamiento está compuesta por, aquí está. Necesito de su ayuda, por favor. Vamos. ¿Alguien? Unidad de control. Es la parte de la CPU encargada de buscar las instrucciones en la memoria principal del dispositivo, interpretar los datos y enviarlos a la unidad de proceso para que los ejecute. Muchas gracias. Aquí está esta parte, Hugo, que yo les decía. Miren, la unidad de control. Es la parte de la CPU que se encarga de buscar las instrucciones en la memoria principal del CPU, interpretar los datos y enviarlos a la unidad de proceso para que los ejecute. Eso es la parte del fetch. ¿Alguien más? ¿La unidad de proceso? Unidad de proceso. Aquí se ejecutan las instrucciones recibidas por la unidad de control a través de la unidad aritmético-lógica, ALU, que realiza operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, funciones lógicas y cambios de signo, etc. Muchas gracias. Entonces, y aquí, ¿alguien más? Bus de entrada y salida. Ajá, démosle. Es el sistema encargado de transferir los datos a través de todos los componentes del CPU. Muchas gracias. Esos son los buses, jóvenes, de entrada y salida. Son los que encargan de transferir los datos. ¿Alguien más? ¿Memoria caché? La memoria caché es la parte de la CPU donde se guardan los archivos que son utilizados de forma frecuente por el usuario, lo que permite acceder a ellos de forma rápida. Muchas gracias. Miren, estas definiciones son importantes, ¿sí? Entonces, dentro del microprocesador encontramos nosotros esas son partes del microprocesador. Tenemos aquí, en este caso, la unidad de control. Y tenemos acá la unidad aritmética y lógica. Miren, con sus funciones. Y tenemos también aquí la unidad de entrada y salida. ¿Sí? Sistema encargado de transferir los datos a través de todos los componentes del CPU, tanto internamente como externamente. Y muy importante lo que es la memoria caché. ¿Por qué creen ustedes que crearon la caché? Alguien que vamos a ver, si va un poquito más allá. ¿Por qué existe la memoria caché? ¿Por qué creen ustedes? Para almacenar tareas muy recurrentes, Inge. Ajá, pero ¿por qué bueno, es excelente, muy bueno, para almacenar tareas muy recurrentes, o sea que se accesan a ella varias veces, pero un poquito más. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no se almacena en la memoria RAM y por qué en la caché? La caché es mucho más veloz que la RAM y la ROM. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver las velocidades de los microprocesadores, son gigantescas en comparación a la velocidad de la memoria RAM. Entonces, estaríamos desperdiciando la potencialidad de la CPU, ¿sí? Si se hicieran directamente las lecturas a la memoria RAM. Entonces existen las caché como tal. Muchas gracias, excelente. Bueno. Ahora pues, vean, pues características de la CPU. Independientemente de su tipo, las CPUs tienen una serie de características que determinan su rendimiento y funcionalidad. Estamos viendo, por ejemplo, la frecuencia del reloj que tiene que ver con el ciclo de instrucciones. El consumo energético, los números de núcleos, números de hilos, zócalos de microprocesador y memoria caché. Esas son características de la CPU. Ya estamos directamente hablando sobre la CPU. Tiene una serie de características que son estas. Miren,
Frecuencia de reloj, consumo energético, número de núcleos, número de hilos, zócalo de microprocesador y memoria caché. Bueno, ahorita vamos un poquito más allá. Frecuencia del reloj. Mucho ojo con esto, jóvenes. Hace referencia a la velocidad de reloj que hay dentro del propio procesador. Es una unidad, es una medida de la potencia de la CPU y se mide en megahercios o gigahercios. Se clasifican en dos tipos. Frecuencia base, la potencia mínima que requiere el equipo para ejecutar tareas básicas como el encendido y apagado, funcionamiento del sistema operativo. Y frecuencia turbo, potencia necesaria para la ejecución de procesos complejos como los videojuegos, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste la frecuencia del reloj? Veamos, pues voy a compartirles un video y pongamos mucha atención, por favor. Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video seguimos viendo computadoras y en especial vamos a ver el CPU, que es la unidad central de proceso, por sus siglas en inglés, Central Processing Unit. Básicamente, el CPU controla el funcionamiento de la computadora y realiza sus funciones de procesamiento de datos, constituyendo así el cerebro y el corazón de una computadora. El CPU se encarga de un modo práctico de realizar numerosos cálculos y operaciones ordenadas por los diferentes programas instalados en las computadoras, y cada computadora tiene al menos un CPU para interpretar y ejecutar las instrucciones de cada programa, realizar las manipulaciones de datos aritméticos y lógicos y comunicarse con todas las restantes partes de la máquina indirectamente a través de la memoria. Y bien, existen muchísimos fabricantes de procesadores, aunque los más importantes son Intel, AMD, Transmeta, IBM, Motorola y Sun Microsystems. Y bien, algo muy importante dentro de los CPUs es que todas las CPUs tienen una velocidad de trabajo regulada por un pequeño cristal de cuarzo y que se conoce como frecuencia de reloj. Repitiendo, la velocidad de trabajo es regulada por un pequeño cristal de cuarzo que se conoce como frecuencia de reloj. Este pequeño cristal de cuarzo vibra a un elevado número de ciclos de reloj, y este reloj u oscilador, también conocido, es un circuito eléctrico encargado de emitir un ritmo constante de impulsos eléctricos, y cada ciclo de reloj se envía un impulso al CPU, y en principio cada pulsación puede hacer realizar una o más tareas en el CPU, y el número de ciclos de reloj por segundo se mide en la unidad hercios, y un cristal de cuarzo del CPU vibra a millones de veces por segundo, y por esta razón la velocidad de reloj se calcula en millones de oscilaciones, que sería los megahercios, o sus siglas M mayúscula, H mayúscula y Z minúscula, e inclusive a miles de millones de ciclos por segundo, que serían los gigahercios, o sus siglas G mayúscula, H mayúscula, Z. Y bien, en consecuencia a la velocidad de los microprocesadores se mide en megahercios o gigahercios. De esta manera, si el procesador de un equipo funciona a 4 gigahertz, esto significa que realiza 4 millones de operaciones por segundo. Y bien, esta es la información más importante que se tiene que saber de un CPU, de una unidad central de proceso. Espero les haya servido este video. Si fue así, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ok, gracias. Entonces, ya nos dimos cuenta, la frecuencia del reloj nos sirve para medir la cantidad de instrucciones que se ejecutan. Y ahí estábamos escuchando, por ejemplo, en este caso, a miles de instrucciones por segundo. Entonces, eso se trabaja precisamente en base a lo que les indicaba anteriormente, que eran el ciclo de instrucciones. Regularmente, pues, se toma como unidad de medida el ciclo de instrucciones, y cuando decimos, por ejemplo, que un microprocesador realiza 1 millón de instrucciones por segundo, significa que un segundo realiza 1 millón de veces, ¿verdad? 1 millón de ciclos. Y como ya sabemos que un ciclo de instrucción está compuesto como cargar, interpretar, ejecutar y guardar, esa operación la hace 1 millón de veces por segundo. O sea que, imagínense, y cuando hablamos de que un microprocesador trabaja a 1.000 millones de instrucciones por segundo, significa que 1.000 millones de veces va a realizar este proceso, ¿sí? Y entonces una instrucción por segundo puede ser que realice una suma, ¿sí? Esa es una instrucción por segundo. Y si estamos hablando que realiza 1.000 millones de instrucciones por segundo, significa que realiza 1.000 millones de operaciones. Más o menos podríamos tener esa idea. Aunque también una operación puede consistir en varios ciclos de instrucciones por segundo. No todas las operaciones pueden realizarse en un solo ciclo de instrucción por segundo, ¿sí? Pero esta es la idea, para que nosotros sepamos de dónde viene. Bueno. Consumo energético. Dice que el consumo de energía de la CPU se mide en vatios y a mayor capacidad de CPU, mayor consumo de energía. Ustedes hablábamos de hace 8 días, los cuartos fríos. ¿Por qué le dicen cuartos fríos o los centros de datos? Y si entramos ahí o alguien ha tenido esa oportunidad de ingresar, ¿verdad? Hay una temperatura baja, o sea, hay frío ahí, pues, ¿pero por qué? Porque precisamente ahí trabajan las 24 horas, los 365 días del año, los equipos informáticos. Y eso produce o sea, aparte de consumir grandes cantidades de energía, por lo mismo produce mucho calor, ¿sí? Entonces dice que el consumo de energía de la CPU se mide en vatios. ¿Quién es el que trabaja más, el que consume más energía, el que se cansa más, si podríamos decirlo? Es la CPU. Entonces, ahora número de núcleos. Yo creo que el resto de tiempo nos vamos a quedar con esta parte. Veamos, esto es muy importante también, ahora comprender por qué yo les decía que un microprocesador puede realizar solo una instrucción al mismo tiempo. Solo una instrucción, ¿sí? Pero ustedes todavía dicen, no comprendo, o sea, no es posible, ¿verdad? Pero sí es posible. Pero ¿por qué realizamos varias tareas al mismo tiempo, verdad? Originalmente, pues, decía el tema de monotareas, una sola tarea. O sea, yo podía cargar mi procesador de palabras a la memoria y solo en ella podía trabajar. No existía lo que era la interfaz gráfica, el Windows y todo. ¿Y qué pasaba si yo quería insertarle una gráfica? Se imprimía mi hojita con ese espacio de la gráfica y en este caso cargaba un programa para gráficos. Se seleccionaba la gráfica, imprimía y ya después recortaba y pegaba ahí la imagen. Así como ustedes lo ven. O sea, no podía tener varios programas al mismo tiempo en la memoria, ¿sí? Y después poco a poco se fue integrando esto. Entonces, número de núcleos. Dice que con el avance de la tecnología ya es posible encontrar tanto procesadores de Intel como de AMD que cuentan desde 2 hasta 64 núcleos. Estos cores son los encargados de llevar a cabo multitud de tareas de manera simultánea sin que el computador tenga que trabajar a marchas forzadas. A mayor cantidad de núcleos, mayor es el número
de tareas que puede ejecutar el computador y mayor es la velocidad que puede hacerlo. ¿Cómo es posible entonces, jóvenes, que estamos viendo aquí físicamente un solo microprocesador, o sea, una sola placa, digamos, para el microprocesador? ¿Y cómo es posible que dentro de esa placa tenemos varios chips? Miren, 3.6 gigahercios, 3.6 gigahercios, 3.6 gigahercios. O sea, aquí tenemos en un solo componente físico 4 chips, ¿sí? Que son completamente 4 microprocesadores. Anteriormente teníamos solo uno. A lo máximo solo uno. Y ahora, ¿cómo es posible que ahora tenemos, por ejemplo, 4? Y dice que esto puede incrementar, vean lo que dice aquí, de 2 hasta 64 núcleos, o incluso hay más, me imagino, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de núcleos, mayor es el número de tareas que puede ejecutar el computador y mayor es la velocidad que puede hacerlo. O sea, que tenemos, cuando decimos nosotros, tengo un microprocesador de tanto a 2 núcleos, es decir, que tenemos 2 microprocesadores ahí trabajando. Y si es de 4 núcleos, imagínense. ¿Sí? Para comprar un computador depende de qué uso se le va a dar al mismo, si se va a usar únicamente para tareas de ofimática, con una CPU de 1 o 2 núcleos, será más que suficiente, aunque si se quiere para hacer streaming, jugar o llevar a cabo labores de edición de video, se necesita al menos 4 núcleos, es decir, 4 microprocesadores, aunque físicamente tengamos un solo componente para integrar esos 4 microprocesadores. Miren, cantidad de núcleos que puede haber dentro de los microprocesadores y un poco más. 2 núcleos, de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 10 núcleos y de 4 núcleos. Un poquito más. O sea, dentro de una sola placa que contenga a un microprocesador, como decíamos originalmente, ahora podemos tener microprocesadores de 2, de 6, de 8, de 10 y de 4. Al ratito les voy a preguntar a ustedes de cuántos núcleos tienen ustedes en su computadora. ¿Cuál es el procesador con más núcleos del mundo ese? Dice, miren, aquí tenemos en este caso el procesador Intel Xeon Platino 9282. En este caso dice que tiene, vean este dato muy importante, número de procesadores 9282 y tenemos en este caso 56 núcleos y 112 hilos. Vamos a ver al ratito de qué se trata eso. Miren, como si esta computadora tuviera 56 microprocesadores, 56 chips y aparte de eso, 112 hilos. Bueno. Ahora, número de hilos. Vean, dentro de cada núcleo puede existir 1 o 2 hilos, core virtuales, que tienen como objetivo ejecutar varios procesos de forma simultánea, evitando que el rendimiento del equipo se vea afectado. Esta tecnología es lo que se conoce como hyper-threading. Suele ser confundidos con los núcleos, ya que estos también permiten la ejecución de múltiples tareas. Sin embargo, los hilos funcionan como partes de un software, mientras que los núcleos son componentes físicos del procesador. Usualmente por cada núcleo hay 2 hilos. Cada núcleo puede hacer solo una tarea. Es decir, que si nosotros tenemos en este caso varios núcleos internamente, cada núcleo tiene 2 hilos, ¿sí? Y entonces observemos este video.
Hola a todos. Vamos a ver de manera fácil qué son los núcleos y qué son los hilos en un procesador. Quédate y míralo. Bienvenidos otra vez, gracias por pasar por el canal y hoy hablemos un poquito de los núcleos y los hilos. Hoy en día, los procesadores muestran o promocionan la cantidad de hilos y núcleos que tienen. Pero ¿qué son estos exactamente y cómo nos sirven? Un procesador o CPU es el que interpreta y ejecuta todo lo que pasa en la PC, desde dónde está el mouse y el puntero, qué teclas apretamos en el teclado, hasta qué instrucciones recibe de la RAM o de la tarjeta gráfica para renderizar o hacer cierto tipo de gráfico. Los CPUs pueden tener un núcleo o varios. Bueno, hoy en día tienen varios, ya no hay de un núcleo solo. Pero allá, por los años 2006, 2005, Intel y AMD introducían los CPUs de dos núcleos, dos procesadores, siendo estos el Core 2 Duo y el Athlon X2. Y estos servían para hacer multitareas, pero cada uno tenía un hilo. No fue sino hasta la introducción de la función de hyperthreading que pudieron poner dos hilos por núcleo, haciendo que estos procesadores sean más eficientes. Entonces, ¿qué son los hilos? Los hilos son programaciones inteligentes de tareas para que un procesador pueda trabajar de manera más eficiente y evitemos así lo que podríamos llamar tiempos muertos o momentos en los que el procesador no está haciendo nada. Vamos a explicarlo de la siguiente manera gráfica y ahí vienen los mejores gráficos que van a ver en mucho tiempo. Supongamos entonces que tenemos este CPU, que es nuestra fábrica. Y este CPU tiene un núcleo o puerta. Vamos a tener un camión que trae y lleva información. Este camión es el hilo. Llega el camión, descarga instrucciones y carga instrucciones nuevas. Un CPU con un hilo va a procesar una cosa a la vez. El problema, o mejor dicho, la falta de optimización que se encuentra, es cuando el camión se va con una instrucción, el procesador o puerta no hace nada hasta que el camión vuelve con otra instrucción para procesar. Esto se soluciona agregando otro hilo o camión. De esta manera, cuando un camión se va, otro llega, y cuando este segundo camión se va, el primero ya está de vuelta. Así es como de esta manera el procesador no tiene tiempos muertos y logra una utilización mayor. Vamos a ver que el procesador siempre está en 70, 80, 60, etcétera, pero alguna carga siempre tiene. Por ejemplo, esto es un beneficio en programas de edición de video. Cuando renderizamos el video, la PC ya sabe cuántos cuadros hay, cómo se ven esos cuadros y en qué orden van. Entonces puede programar que un camión envíe o que un hilo envíe un cuadro por segundo mientras ya prepara el otro con el segundo cuadro que viene atrás y así sucesivamente. El primero después vuelve a llevar el tercer cuadro y el segundo el cuarto y así. Los hilos son útiles para tareas que necesitan una carga simultánea de datos, pero no para aquellas que solo necesitan una carga de datos o un chequeo de datos a la vez. Como ser, por ejemplo, revisar el estatus de mis contactos en una aplicación de chat, como ser Skype o Facebook Messenger, etc. O tareas más sencillas como la posición del mouse, información que viene del BIOS, etc. Ahora que entendemos este concepto, agreguemos más núcleos o puertas a nuestra fábrica o CPU. Obviamente, si tenemos 4 núcleos, vamos a querer que nuestro CPU trabaje de la manera más eficiente, o sea, que siempre tenga carga y que no esté con tiempos muertos. Si siguiéramos con un camión por puerta, incluso en la carga más pesada, un procesador moderno estaría al 50% de capacidad, ya que tiene estos tiempos muertos donde no está procesando nada. Pero dado que al día de hoy podemos tener 2 camiones o hilos de instrucciones por núcleo, ganamos 8 hilos o camiones. Nuestra fábrica ahora puede procesar 8 camiones a la vez, y es por este motivo que a los hilos también se los llama procesadores lógicos. Aunque tengamos 4 núcleos, estos trabajan lo que podríamos llegar a decir al doble de capacidad, y es por esto que cuando vamos al administrador de tareas y cambiamos el gráfico del CPU a procesadores lógicos, nos muestra en realidad los hilos o camiones que están trabajando. Sin embargo, los hilos no son procesadores, y por más que en el administrador de tareas nos muestre 8, 12, 16 o más hilos o procesadores lógicos, esto no se compara con tener realmente los procesadores físicos. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tenemos un juego o aplicación que nos pide 4 núcleos. No crean que tener 2 núcleos con 4 hilos es lo mismo o equipara a tener 4 núcleos, porque no hay como tener los núcleos físicos. Ok, entonces, en la vida cotidiana, ¿en qué se traduce esto? ¿Para qué me sirve? Vamos a poner de ejemplo el Skype, ya que lo nombramos anteriormente. Y así vamos a poder entender cómo nos sirve tener distintos núcleos y distintos hilos en una aplicación.
Entonces, nuestra fábrica o CPU tiene 4 procesadores. Con el Skype nosotros podemos tener un procesador trabajando en revisar el estatus online de mis contactos, mientras otro maneja el audio de una videollamada, mientras otro se encarga del video y su compresión, y otro en el envío y recepción de la videollamada. Si hiciéramos esto con un solo CPU, el video se vería a 2 cuadros por segundo, el audio se escucharía horrible y la imagen se vería probablemente más o menos así. Ahora que sabemos qué son los hilos y los núcleos y cómo funcionan en teoría, la pregunta sería, ok, ¿cuántos necesito? La verdad, ahí es importante para responder esta pregunta saber el para qué queremos una PC. Por ejemplo, la mayoría de los juegos y los motores en los que se desarrollan los juegos hoy son motores que utilizan hasta 4 núcleos y 8 hilos. La mayoría. Ahora recién están empezando a avanzar a usar más de 4 núcleos. Entonces, si yo me quiero comprar la máquina para jugar, probablemente me iría a buscar un procesador de 4 o 6 núcleos con 8 y 12 hilos. Quizás para también estar un poquito más preparado para los juegos que vengan en los próximos 2-3 años. Ahora, si quiero además hacer streaming en Twitch o en YouTube, probablemente me iría a un procesador que tenga 6 a 8 núcleos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar también procesadores que se encarguen no solo del juego, sino también de la transmisión y codificación de video para hacer el streaming. Ahora, si me quiero enfocar en programas de diseño de imagen, como pueden ser el suite de Adobe, por ejemplo, con Photoshop, o mismo edición de imagen con el Premiere, o por ejemplo, si quiero trabajar en diseño 3D con Maya, Blender, AutoCAD, en ese tipo de programas me iría de 8 núcleos para arriba. ¿Por qué? Porque estos software, estos programas, sí están hechos para usar cuantos procesadores o núcleos se encuentren. Por ejemplo, en el renderizado de Premiere, si vos tenés 8 núcleos, va a hacer utilización de los 8 núcleos. Si tenés más de 8 núcleos, va a hacer utilización de todo lo que encuentre. Esto es un poco para darles un tip y que presten atención, dependiendo del uso que le van a dar a la PC, que puedan elegir el mejor procesador, ténganlo en cuenta, porque lo que se ahorren en procesador lo pueden ustedes invertir en ya sea tarjeta de video o en más memoria RAM, por ejemplo. Y bueno, así cortito y al pie, espero haberles explicado de manera muy sencilla qué son los núcleos e hilos, que todo el mundo habla, pero a veces no sabemos bien de qué se trata. Si les gustó el contenido, les invito a que miren los otros videos que tienen un montón de tips y contenidos así. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, jefe. Ok, bueno, entonces vean, pues cada uno de nosotros se podrá evaluar y decir, híjole, no sabía esto, cuántos años llevo de estar en el área y desconocía eso. Y hay veces nos consultan, mira, voy a comprar una computadora, ¿cuál compro? Ah, una que tenga más RAM y todo, pero ir un poquito más allá, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora pues es el momento de que nosotros veamos qué es lo que tenemos en nuestra computadora. Vamos a... ¿Sí ven mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vean, pues vamos a presionar si yo estoy aquí en el escritorio, presionan la tecla Control Alt suprimir. Control Alt suprimir. Y después llegan al administrador de tareas. ¿Me escuchan? Sí. Llegamos al administrador de tareas. Y ya dentro del administrador de tareas encontramos esto. ¿Ya están viendo mi pantalla aquí? Sí, jefe. Ok. Y venimos acá donde dice rendimiento. ¿Vamos bien? ¿Alguien se quedó? Entonces aquí vemos varias cosas, ¿sí? En primer lugar, vemos que nuestro procesador, en este caso, el mío está
si yo quiero ver las características de mi procesador, más o menos, hay otra forma. Pero aquí, para no salirme de esta ventana, está trabajando, miren, a 2.72 gigahercios. Ahora ya sabemos cuántas instrucciones por segundo está trabajando. Miren. Gigahercios, o sea, no son megahercios, sino gigahercios. Estamos hablando de 2.66 millones de instrucciones por segundo, porque están gigahercios. Y si vemos aquí en la parte, acá, también vemos la velocidad, vamos a ver si logro aquí. Aquí congelé esta parte, miren, aquí tengo la velocidad, 2.64 gigahercios. Y aprovechando acá también, miren, jóvenes, me indica que tengo, aquí está la velocidad base, tengo socket, es decir, solo un espacio para insertar el microprocesador, tengo 2 núcleos, ¿sí? Y 4 procesadores lógicos. Cuando hablamos de núcleos, jóvenes, es como si en nuestro teléfono tuviéramos 2 chips físicamente. Entonces, dentro de este único socket se introduce el dispositivo que contiene los 2 chips precisamente, ¿sí? Y cuando hablamos de procesadores lógicos se está refiriendo que son hilos. Hilos, los que tengo, aquí estoy hablando de hilos, acá. Aquí estoy hablando de hilos y aquí estoy hablando propiamente de chips. Tengo los chips físicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ahora lo que indicaba ahí el compañero es que si le damos clic derecho aquí en esta parte, y ponemos en este caso cambiar gráfico a procesadores lógicos, me está diciendo que tengo 4 procesadores lógicos, pero realmente son 4 hilos los que están trabajando. Realmente tengo solo 2 chips, pero tengo 4 procesadores lógicos. Entonces yo necesito que le tomen una captura de pantalla a lo que tienen ustedes ahí y lo compartan en el grupo de WhatsApp y con eso finalizamos la clase. ¿Qué tarea va a hacer durante la semana? Les voy a compartir este documento y ustedes van a terminar de ver el documento con los enlaces de los videos sobre los otros temas, porque aquí ya van a hablar sobre caché L1, caché L2, caché L3, miren, pero como no hemos visto qué son las caché, pues solo lo dejamos acá y dentro de 8 días pues vamos a continuar, pero necesito que vean el documento completo, por favor, y vean los enlaces de los videos. Esa es la tarea de la semana, no tienen que subir nada, y para los que tienen pendiente la tarea 1, tienen el día de hoy hasta las 11 de la noche para poder terminar. De mi parte, jóvenes, muchas gracias por su atención y paciencia, y espero pues que el día de hoy hayamos aprendido un tema nuevo o algo al respecto de arquitectura de computadoras, y compartamos una captura de pantalla de lo que tienen ustedes en relación a su equipo de cómputo. Muchas gracias. Y no olviden su asistencia, por favor. Se cuidan. Feliz día. Gracias. Buen día, ingeniero. Gracias, Walter. Gracias, Rosel. Gusto saludarlo. No, ingeniero, feliz día. Gracias, Franklin. Mucho gusto.